Hola, espero que anden bien. Vamos a ver algunos temas relativos al intercambio y a la formación de precios. Esto es tema que tiene que ver con teoría de precios. La pizarra no sé si se ve muy bien. Los temas que están ahí escritos son intercambio, determinación de precios, determinación del salario, cómo se forman los precios en el mercado, presuposiciones explícitas e implícitas, principios del intercambio, intercambios libres y voluntarios, Marx, disparidad de valoraciones, ley de reciprocidad en los intercambios, esto tiene que ver con Aristóteles, beneficio mutuo ex ante, determinación del límite superior e inferior del precio de mercado y que esto no tiene nada que ver con precios máximos y precios mínimos. Modelos de determinación de precios, intercambio aislado, competencia unilateral de compradores, competencia unilateral de vendedores y competencia bilateral. Muy bien. Cuando uno estudia entonces determinación de precios, lo que trata de hacer es conceptualizar cómo se forman los precios en el mercado. Este tipo de teoría también serviría a los efectos de estudiar cómo se determina el salario en el mercado. Y cuáles son los principios elementales del intercambio. Los principios elementales del intercambio tienen que ver con si el intercambio es libre y voluntario, hay beneficio mutuo ex ante. Esto significa que las dos partes ganan con el intercambio. Las dos partes se benefician con el intercambio. Si no fuera así, no realizarían el intercambio. Entonces siempre hay ganancia ex ante o beneficio ex ante. Después puede ser que uno se dé cuenta que metió la pata y que la acción asumida fue un error. Pero en principio lo que tenemos que pensar es que el agente económico hace lo que más le conviene desde su punto de vista subjetivo y entonces las dos partes entran en un intercambio, si es libre y voluntario, porque se benefician. Entonces hay beneficio mutuo ex ante. Y a su vez hay disparidad de valoraciones en el sentido de que uno valora más lo que va a recibir que lo que entrega. Y la otra parte lo mismo recíprocamente, es decir, la otra parte valora más el dinero que uno le va a dar que la mercancía o el servicio que va a ofrecer. Entonces el comprador siempre está valorando más lo que recibe que lo que entrega y el vendedor valora más el dinero que el objeto que está entregando o el servicio que está ofreciendo. Todo esto tiene que ver con intercambios libres y voluntarios. Si estuviera Marx con nosotros, estaría muy molesto y diría intercambios libres y voluntarios minga, porque en una economía capitalista no hay intercambios libres y voluntarios. El modo de producción capitalista está caracterizado por la estructura de clases y hay una clase que es dueña o propietaria de los medios de producción y que hace pelota a los que no son propietarios de los medios de producción y los explota, son los trabajadores. Entonces, no me vengas a hablar de intercambios libres y voluntarios. Desde luego que hay cosas para contestarle, ya en su época Eugen von Bemberg le contestó puntillosamente a Marx. Hoy en día se podría decir, bueno, no está del todo mal la teoría, uno podría decir que en realidad lo que opera fundamentalmente en algunos sistemas o países es una clase burocrática, política que domina los medios de producción y todo el mundo tiene que estar pagando impuestos, digamos, más de la mitad del año para sufragar sus ingresos. Entonces hay como una clase burocrática, una clase política que estaría
explotando a los demás. Bueno, esto sería una manera no demasiado convencional de tratar la teoría de Marx, pero lo que quiero significar es que lo de intercambios libres y voluntarios se puede objetar, se puede problematizar, y lo que ocurre en países árabes, por ejemplo, me parece que puede funcionar como un ejemplo patente, y las mujeres en esos países no tienen los mismos derechos que tienen las mujeres en Occidente, y tiene que ver con cuestiones legales, pero también puede ser que legalmente estén autorizadas, pero culturalmente la cosa no esté bien vista, etcétera, etcétera, y desde ese punto de vista no tendrían las mismas capacidades para entrar en actividades económicas o actividades de todo tipo como cualquier otra persona, como un varón adulto. A principios de 1900 estaba mal visto que las mujeres estudiaran en las facultades. No estaba prohibido, pero estaba mal visto, y entonces había toda una carga, una afectación de gravedad, una atmósfera de gravedad impresionante, y entonces era muy costoso estudiar para las mujeres. En el antiguo derecho romano existían las leyes de los minores que prohibían los actos de comercio o los actos jurídicos a menores de 25 años, y en el afán de protegerlos. Ahora, lo que ustedes podrían tratar de pensar y ejercitarse, pulsen stop si quieren, ¿qué efectos económicos tiene una ley de menores que prohíba los actos de comercio a menores de 25 años? Y los demás seguimos. Y la idea es que en el afán de protección uno condena al menor de 25 años a no poder trabajar y estar sometido a la manus del pater familias. Manus tenía que ver con poder. Y se dedicaba al comercio, lo tenía que hacer informalmente o ilegalmente. Entonces aquellos que contrataban con él seguramente le dirían, bueno, vos sos un informal, sos un ilegal, me tenés que vender más barato. Bueno, son cuestiones que uno debería considerar cuando trata de proteger a determinada persona o cubrir determinados derechos. Lo que estábamos hablando era de los principios del intercambio, y entonces mostramos que la noción de intercambio libre y voluntario se podría problematizar muy extensamente y muy complejamente, y es una cuestión que el abogado debería saber, y ahí está gran parte del meollo de su actividad profesional, y no tanto al teórico de la economía, que realmente pasa olímpicamente por estos temas y no problematiza nada en absoluto. Cuando uno habla de estos temas de teoría de precios, de determinación de precios, hay una serie de presuposiciones implícitas y explícitas. Y explícita podría ser, bueno, estamos considerando agentes económicos que tienen valoraciones subjetivas, hay mercancías, hay moneda, hay mercado, hay propiedad privada. Pero de manera implícita uno podría empezar a cuestionarse un montón de cosas y entonces considerar, por ejemplo, que para que existan mercados, para que exista propiedad privada, para que exista intercambio comercial, hace falta décadas y centurias. El sistema de medidas, de pesos y medidas, todavía hoy en día no ha sido totalmente armonizado y tardó centurias en más o menos coordinarse. Entonces hay un montón de cosas que se requieren o que requieren de procesos sangrientos, podría llegar a decir Marx, o dice Marx en El Capital.
Y entonces hay toda una serie de presupuestos implícitos que uno podría considerar. El hecho de que los agentes económicos puedan comunicarse entre sí y que haya moneda y que puedan intercambiar, etcétera, etcétera, desnuda toda una serie de presuposiciones implícitas que hoy en día se vuelven más patentes en la medida que hay algoritmos inteligentes que pueden ser ofertantes y demandantes de mercancías o de servicios. Entonces hay un montón de cosas que no habría que dar por sentadas, o por lo menos que habría que tener, estar alerta y consciente de que hay mucho terreno para desbrozar cuando uno habla de intercambios en la economía o de intercambios libres y voluntarios. Hay un montón de presuposiciones explícitas e implícitas que están funcionando involucrados en estos temas. Y entonces hay beneficio mutuo ex ante si suponemos del criterio, tenemos en cuenta el criterio de intercambios libres y voluntarios, o que tenemos resuelto eso, o que no lo vamos a discutir y que lo damos por sentado, que puede ser un método también, darlo por sentado sabiendo que es muy problemática la cuestión. Pero dando por sentado eso, uno puede avanzar con una serie de temas y decir, bueno, mantengo suspendido los de tipo Husserl, mantengo suspendido esas problematizaciones, y ya en algún momento nos agarraremos con Marx y con la teoría crítica y con lo que fuere. Mientras tanto, ponemos un paréntesis en eso y trataremos de estudiar cómo se forman los precios en el mercado. Y una de las características o principios que estábamos comentando era que hay disparidad de valoraciones, y entonces uno cambia cosas en función de que le apetece más lo que tiene el otro que lo que uno entrega. Se imputa a Aristóteles una supuesta ley de reciprocidad de los cambios que diría o que argumentaría que solamente se cambian cosas que son equivalentes, o se deberían cambiar cosas que son equivalentes. Entonces ahí los teóricos de la economía dicen, flaco, no tiene nada que ver, ¿cómo vamos a cambiar cosas equivalentes? No tiene sentido cambiar cosas equivalentes. Si tienen el mismo valor, ¿para qué las vamos a cambiar? No tiene sentido que yo te cambie 100 pesos por 100 pesos. El abogado problematizador diría, bueno, pero no es lo mismo tu billete que el mío, yo quiero el tuyo. Bueno, en fin, una de las capacidades del abogado es problematizar. Surge un concepto, un tema, una palabra, debería tener la capacidad de problematizar y de inventar 10 dimensiones heterogéneas sobre ese tema. Justamente una de las características que se piensa para que resulte viable toda esta construcción teórica tiene que ver con suponer que los bienes son homogéneos, en el sentido de que a cualquier comprador le da lo mismo comprarle a cualquier vendedor, y a cualquier vendedor le da lo mismo venderle a cualquier comprador. Si hay diferencias de calidad, entonces ya la comparación no es consistente. Si te dan mejor servicio, mejor atención, si el clima del negocio es distinto, es más cálido, etcétera, etcétera, entonces la idea es entonces que todos los bienes resulten ser homogéneos, en el sentido de que te da lo mismo comprarle a cualquier vendedor y el vendedor le da lo mismo venderle a cualquier comprador, y no hay diferencias de distancia, no hay ningún tipo de diferencia salvo el precio. Y ese es el meollo de la cuestión. Se trata de hacer que todo sea igual salvo el precio. Entonces, lo que se trata de estudiar es cómo se forma el precio, suponiendo que todas las circunstancias son iguales. Entonces, si todas las circunstancias son iguales, el único método diferenciador es el precio. Y eso es lo que estudia la determinación de precios o los procesos de formación de precios. Y uno lo que busca, en todo caso, es, dadas determinadas valoraciones subjetivas que son supuestas,
determinar el límite superior y el límite inferior del precio de mercado y establecer un precio de mercado tentativo. Límite superior tiene que ver con el límite más alto que puede alcanzar una transacción y límite inferior con el límite más bajo que puede alcanzar una transacción. No tiene nada que ver con precios máximos ni con precios mínimos. Precios máximos tiene que ver con el hecho de que una autoridad exógena al mercado, establece un precio inferior al precio del mercado. Un precio máximo es un precio inferior al precio del mercado. ¿Qué efectos produce el precio máximo? El precio máximo, desde el punto de vista de la demanda, la estimula. Da más ganas de comprar si el precio es más barato. Entonces estimula la cantidad demandada. ¿Y qué pasa con la oferta? Y desestimula la cantidad ofertada. A precios más baratos desestimula, desincentiva el vender esos productos. ¿Cuál es la consecuencia que uno puede esperar de esta confluencia de fuerzas? Que haya faltante artificial, que haya desabastecimiento. Entonces, ¿qué significa faltante artificial? Faltante artificial significa que al precio artificialmente instaurado por la autoridad económica o la autoridad política, no hay la cantidad de oferta necesaria para poder satisfacer esa demanda exacerbada porque el precio es artificialmente más barato. Entonces, en síntesis, precio máximo es un precio inferior al precio del mercado. ¿Qué pasa con la demanda? Estimula la cantidad demandada, desestimula la cantidad ofertada, genera o tiende a generar faltante artificial. ¿El precio mínimo qué es? El precio mínimo es un precio superior al precio del mercado. ¿Qué efecto produce? Y bueno, si es un precio superior al precio del mercado, da más ganas de ofertar. ¿Y qué pasa con la cantidad demandada? Y la cantidad demandada ante el precio más caro disminuye. ¿Y cuál es el resultado? El resultado es sobrante artificial. Artificialmente sobra cantidad ofertada respecto de la cantidad demandada. Esto puede funcionar como un esquema sencillo de determinación del salario. Si la autoridad económica instituye un salario superior al mercado, va a haber más oferta de trabajadores y menos demanda de empleo. Por lo tanto, va a haber sobrante artificial, va a haber desempleo o desocupación. Imagínense, la autoridad económica dice, bueno, pongamos un salario mínimo como la gente, $10.000 por día. Entonces, y así nos salvamos todos. Si sigue imperando el mercado, lo que va a ocurrir es que todo el mundo va a querer ofrecer trabajo a $10.000 el día, 24 horas al día, 36 horas al día, 48 horas al día. Y la cantidad demandada va a ser cero, es decir, todo el mundo va a estar desempleado o desocupado. Bueno, esto es un caso extremo, pero son cuestiones básicas que uno debería tener en cuenta. La distinción que hace von Mises entre conceptualización y comprensión es interesante. Entonces, viene a cuento porque uno conceptualiza una serie de cosas y uno dice, bueno, si operan estas condiciones de precio máximo, tiende a ocurrir determinados efectos, pero el punto es que en la economía real están funcionando un montón de factores al mismo tiempo y entonces puede ser que a nivel de comprensión uno pueda comprender que determinada ley o teorema económico no se cumpla en su totalidad o sea frenado por otros factores concurrentes. Uno puede decir, si hay mucha emisión, hay incremento de la oferta monetaria, hay una fuerza tendiente a que suban los precios. Pero bueno, pueden ocurrir otras cosas, que haya muchísima más oferta que antes y entonces eso anula
la suba de precios. Bueno, en todo caso eso lo vamos a ver cuando veamos el tema de inflación. Y entonces, ¿cuáles son los modelos que se estudian en determinación de precios? El modelo más sencillo es intercambio aislado. Intercambio aislado significa que hay un comprador, un solo comprador y un solo vendedor. Competencia unilateral de compradores significa que hay muchos compradores y un solo vendedor. Competencia unilateral de vendedores significa que hay muchos vendedores y un solo comprador. Competencia bilateral significa que hay muchos compradores y muchos vendedores, y esta sería la situación paradigmática del mercado, una situación común dentro del mercado. Veamos ejercicios. Primer ejercicio, lo tienen ahí en la pizarra. Comprador 1, 100 pesos. Vendedor 1, 70 pesos. ¿Cuál sería el límite superior y el límite inferior de esa transacción? Entonces, los que quieran practicar pueden apretar stop. Pulsar stop. Y acá lo que podríamos considerar es que el límite superior tiene que ser 100, porque no hay nadie que quiera pagar más de 100. Y el límite inferior tiene que ser 70, porque no hay nadie que quiera pagar menos de 70. Por eso, en una transacción donde uno suponga que hay un comprador a 100 pesos o menos y un vendedor a 70 pesos o más, tiene un límite superior que es 100 y un límite inferior que es 70. Y un precio podría ser 85, algo que esté entre 70 y 100. Puede ser 70, puede ser 70,01, puede ser 75, puede ser 99, puede ser 99,9, puede ser 100. Al pasar dije algo que es importante: el comprador quiere comprar a 100 o menos. ¿Cuánto menos? Pulsen stop los que quieran practicar. Y algunos me pueden decir 50, 20, 10. ¿Por qué no 0? El abogado problematizador diría, mejor que 0 es que nos paguen. Entonces uno entra en un local y te dan la mercadería que vos querés y encima te pagan. Bueno, todo agente económico idealmente soñaría con eso. Ese sería el sueño del pibe para el comprador. Comprar lo más barato posible, en última instancia que te paguen a vos por comprar, entre comillas. Y el vendedor, ¿qué es lo que desea idealmente? Vender lo más caro posible. Estamos hablando de más caro en sentido monetario, pero uno podría tener en cuenta lo que más le satisfaga o mayor rentabilidad psíquica le dé, sea informaciones, emociones, etcétera, etcétera, afectividad. ¿Y cuánto? Entonces pulsan stop y entonces me pueden decir $1.000.000, pero ¿por qué no 10 millones de dólares, 1.000 millones de dólares? Toda la plata del mundo. Tío Rico, como en los cómics, querría todo el oro del mundo. Acá hay un ejercicio interesante. ¿Qué es lo que ocurriría si alguien, un agente económico, captura toda la oferta monetaria del mundo? Pulsen stop los que quieran ejercitarse. Y uno lo que podría pensar es que si hay alguien que captura toda la oferta monetaria del mundo, insuflaría una poderosa fuerza para que los demás trataran de pensar medios alternativos de cambio e inventaran nuevas monedas o impulsaran nuevas monedas, y eso afectaría justamente al que tiene todo el dinero del mundo. Salvo que fuera oro y que el oro tuviera utilidad industrial importante, etcétera, etcétera, que evidentemente la tiene. Bueno, muy bien, lo que queremos enfatizar de esta manera un poco humorística tiene que ver con el comprador quiere comprar lo más barato posible y el vendedor vender lo más caro posible, y uno tiene que partir de eso y no perder tiempo suponiendo que hay malevolencia en alguno de los agentes económicos.
Entonces los modelos del intercambio son 4: intercambio aislado, competencia unilateral de compradores, competencia unilateral de vendedores y competencia bilateral. Y estamos viendo ejemplos o ejercicios de intercambio aislado, que es el modelo más sencillo. Segundo ejemplo, ejercicio 2. Ahí dice: comprador 1, vendedor 1, los dos a 100. Comprador 1 quiere comprar a 100 o más barato, y el vendedor vender a 100 o más caro. El punto es que uno podría preguntarse si ahí hay transacción. Y bajo esta óptica que yo sigo, yo digo que sí hay transacción. El comprador 1 quiere comprar a $100 la pelota firmada por Messi, y el vendedor está dispuesto a venderla a 100. Por lo tanto, hay intercambio. ¿Cuál sería el límite superior y el límite inferior de este intercambio? Pulsen stop los que quieran ejercitarse. Y entonces ahí es un ejemplo redondo para ver que si el comprador 1 quiere la pelota a 100 o menos y el vendedor la quiere vender a 100 o más, el límite superior tiene que ser 100, el límite inferior tiene que ser 100 y el precio tiene que ser 100. Apodícticamente tiene que ser 100. Pero el hecho es que los dos pasan a una situación más satisfactoria porque el comprador está contento con comprar la pelota a $100 y el vendedor 1 con venderla a $100. Desde luego que estarían más contentos si el comprador consiguiera un precio más barato y el vendedor un precio más caro. Pero no hay lugar para eso en esta transacción. El tercer ejercicio de intercambio aislado. Comprador 1, 100. Vendedor 1, 500. El comprador 1 quiere comprar a 100 o menos y el vendedor 1 quiere vender a 100 o más. ¿Cuál es el límite superior? ¿Cuál es el límite inferior? ¿Cuál es el precio de mercado como ejemplo que puedan dar? Bueno, pulsen stop los que quieran practicar. ¿Y cuál es la respuesta? La respuesta es que acá no hay intercambio. El comprador 1 quiere comprar a 100 o menos y el vendedor 1 quiere vender a 500 o más. Por lo tanto, no hay disparidad de valoraciones tal que haya beneficio mutuo en este intercambio. No hay posibilidad de intercambio porque el comprador quiere pagar 100 o menos y el vendedor te lo vende a partir de 500. No hay lugar para el intercambio porque no hay disparidad de valoraciones y no va a haber beneficio mutuo en este tipo de intercambio. ¿Qué es lo que vimos hoy entonces? Lo que vimos es conceptualizaciones que tratan de explicar cómo se forman los precios en el mercado. Lo que yo apunté es que hay una serie de presuposiciones implícitas y explícitas que desde el punto de vista filosófico, político, filosófico, económico, jurídico, uno debería contemplar, y eso usualmente no suele estar en los libros de teoría económica, pero son evidentemente muy importantes. Hay una serie de presuposiciones implícitas y explícitas muy importantes y revisen los ejemplos que les di. Por otro lado, revisamos y repasamos los principios elementales del intercambio, suponiendo que los intercambios son libres y voluntarios. Y ahí Marx pondría su grito de guerra y pondría el grito en el cielo diciendo: en el modo de producción capitalista no hay intercambios libres ni voluntarios, etcétera, etcétera. Y es una discusión que merece un debate largo, complicado, pleno, etcétera, etcétera. Suponiendo que el intercambio es libre y voluntario, las dos partes se benefician con el intercambio y las dos partes pasan a un estado más satisfactorio o aspiran a pasar a un estado más satisfactorio. Puede que no lo logren, pero ex ante siempre hay beneficio mutuo. Y
En relación a esto, debatimos también el tema de la ley de reciprocidad de los cambios, que supuestamente dice que en un intercambio se intercambian cosas que son equivalentes, y los economistas le tiran con un caño a Aristóteles diciendo: no vamos a cambiar cosas que son equivalentes, no tiene sentido cambiar cosas que sean equivalentes, yo cambio cosas que no son equivalentes. Valoro más lo que recibo que lo que entrego, y por eso intercambio. Si voy a cambiar cosas iguales, no intercambio nada. Me cuesta pensar que Aristóteles y su escuela estuviera en desacuerdo con esto. No encontré nada que argumentara esto. Más bien lo que encontré me da la impresión de que Aristóteles y su escuela estaban hablando de bienes que resulten comercializables, es decir, como en el comercio internacional se habla de bienes exportables. Entonces, quién sabe, se podría defender a Aristóteles sosteniendo lo que está diciendo es: se tienen que cambiar cosas que resulten ser cambiables en un intercambio terráqueo y circunstanciado. Si hay un marciano que vende clases de violín con folclore marxiano y que está a 5.000 años luz, y uno quiere vender termos y mate en conjunto, esas cosas no serían intercambiables porque todavía no está descubierta la manera en que pueden ir las lecciones a través de 5.000 años luz, y tampoco se puede transportar un termo y un mate a Marte, etcétera, etcétera. El abogado problematizador diría: bueno, con la nave Starship de Elon Musk, que es reutilizable, y con las impresoras 3D, en una de esas no estamos tan lejos. Bueno, lo que quiero significar es que una defensa jurídica de Aristóteles pasaría por pensar: lo que está diciendo es hay que cambiar cosas, o se pueden cambiar cosas que resulten ser intercambiables en las circunstancias históricas en las que están viviendo esas dos personas. Si viven en mundos diferentes, la cosa se complica, pero evidentemente conviene saber que si alguien sostiene la ley de reciprocidad de los cambios, en el sentido de que se cambian cosas que son equivalentes, hay que contestarle que eso no tendría mayor sentido. Entonces, con formación de precios, lo que uno estudia es, o trata de concebir, es cómo se formarían los precios. Uno supone arbitrariamente valoraciones subjetivas. Después, en los procesos de mercado, eso ya no se va a conocer, pero suponiendo arbitrariamente estas valoraciones, el teórico dice: suponiendo esto, debería darse tal y tal cosa. O desde otro punto de vista podría decir: dado determinado precio, este precio se podría llegar a estar formando en función de estos criterios que te estoy señalando yo ahora. Y entonces los criterios que te digo es, bueno, hay que suponer valoraciones de compradores y valoraciones de vendedores. Muy bien. Lo que vimos o reseñamos es que hay 4 modelos de formación de precios que desarrolla la escuela austríaca, y esto surge a partir de 1871 con Karl Menger, y que son el modelo de intercambio aislado, competencia unilateral de compradores, competencia unilateral de vendedores y competencia bilateral. Vimos 3 ejercicios de intercambio aislado. Un primer ejercicio: el comprador 1, 100, vendedor 1, 70. Comprador 1, 100 o menos, vendedor 70 o más. Ejercicio 2, comprador 1, 100, vendedor 1, 100. Y ejercicio 3, comprador 100, vendedor 500. Y entonces lo que se trata de determinar es el límite superior y el límite inferior, y estatuir un precio ejemplificativo de mercado.
Y límite superior y límite inferior no tienen nada que ver con precios máximos ni precios mínimos. ¿Qué es un precio máximo? Un precio máximo es un precio inferior al precio del mercado. ¿Qué efectos produce? Estimula la cantidad demandada y desestimula la cantidad ofertada. Como consecuencia genera faltante artificial o tiende a producir faltante artificial. ¿Qué es un precio mínimo? Un precio mínimo es un precio superior al precio del mercado. ¿Qué efectos produce? Estimula la cantidad ofertada, desestimula la cantidad demandada, lo que genera o tiende a generar es sobrante artificial, que en el caso del mercado de trabajo eso sería desempleo o desocupación. Muy bien, la seguimos.